Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos con Dios una vez más por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? De libremente reunirnos en su santo templo para alabar su nombre, para aprender a través de su santa y bendita palabra. Y en esta hora, bueno, pues ha llegado el tiempo de tener el repaso de la lección, o mejor dicho, ¿verdad? De la última lección de escuela sabática, bueno, de este trimestre, ¿verdad? Que llevó por título Uniendo el cielo y la tierra, ¿verdad? Y vimos a través de 12 y con estas 13 lecciones, bueno, pues la manera, ¿verdad? Algunos consejos, características, planes de Dios para que esto, bueno, se lleve a cabo. Unir el cielo con la tierra. Hoy nos toca la lección número 13. Tiene por título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Dice la escuela sabática de esta semana que íbamos a estudiar, o ustedes estudiaron en este repaso, lo vamos a recordar, la estrategia misionera de Pablo. ¿Sí lo vieron ahí o no? De hecho, la parte del viernes es lo que dice, miren hermanos, yo sé que hay que tocar muchas cosas importantes, ¿verdad? Muchas cosas importantes, pero si la escuela sabática en la parte del viernes nos está diciendo, si ustedes se dan cuenta, en la parte del sábado, si ustedes se dan cuenta, cada lección en la parte del sábado nos dice, esta semana vamos a estudiar esto, ¿sí o no? Yo creo que haríamos o hacemos mal, hermanos, que si la escuela sabática nos está diciendo, esta semana vamos a estudiar esto, nosotros agarremos y estudiemos otra cosa. ¿Me estoy dando a entender? Yo sé que todos los estudios o todos los temas son importantes, pero si el mensaje de la escuela sabática está ahí, bueno, creamos que es Dios a través de la escuela sabática, a través de su palabra, que nos quiere enseñar lo que la escuela sabática dice que tenemos que estudiar esta semana. Por ejemplo, esta semana dice la lección de este repaso, dice, estudiaremos la estrategia misionera de Pablo. Yo no estoy diciendo que nos vamos a centrar solamente en eso. Yo sé que van a aparecer muchas cosas y que tenemos que tocarlas y es bueno. ¿Sí? Pero lo que sí hacemos mal es que toquemos todo, menos lo que dice la escuela sabática que vamos a estudiar esa semana. Estamos haciendo a un lado ese mensaje, ¿me doy a entender? Así que, si vamos a estudiar la escuela sabática, bueno, con la ayuda de Dios, obviamente, espero que me entiendan lo que estoy diciendo, tratemos de adaptarnos a lo que la escuela sabática nos está diciendo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo aclaro. Estudiaremos la estrategia misionera de Pablo, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar en aquel tiempo, ¿verdad?, a los principales centros del Imperio Romano. Miren, Pablo dice que ponía constantemente en contacto a las personas y a las iglesias. Por eso, si ustedes ven, bueno, el título es Permanecer en toda la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque también tenía que ver que ponía en contacto personas, iglesias durante sus viajes y mediante sus epístolas cuando él estaba preso, ¿verdad? Cuando no podía viajar, porque él estaba preso. Bueno, él dice que, bueno, no puedo ir personalmente, pero ¿a través de qué? De cartas. Reconocía que el éxito de la proclamación del evangelio dependía de qué. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo sé que alguien que quiera puntualizar
Bueno, el éxito de la proclamación del Evangelio depende de Dios, ¿verdad? Depende principalmente del Espíritu de Dios. Pero también lo que está resaltando aquí es que dependía la evangelización de la colaboración de todos los que querían o pertenecían a las iglesias o a los, bueno, sí, a las iglesias de ese tiempo. ¿Sí? Dice, tanto de los cristianos de origen judío como los conversos del paganismo. ¿Se acuerdan que hubo muchos judíos que no creyeron en Jesucristo? Pero a medida que fueron conociendo a Jesús, las palabras de Jesús, después de que Jesús ya no estuvo y los apóstoles hacían grandes milagros y grandes predicaciones, dice que muchos judíos sí creyeron, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan la barrera que Cristo vino a derribar? Los judíos creían que nada más eran ellos, decían, no, pues nosotros somos los elegidos. Pero dice el evangelio también fue para los gentiles. Y entonces la predicación del evangelio ahora no solamente correspondía a esos judíos que habían creído, sino incluso les correspondía a aquellos paganos que habían creído en Jesús, que habían creído en el evangelio, de hombres, de mujeres. El evangelio, hermano, no se limita a que solo los hombres puedan predicar el evangelio. Hombres, mujeres. Y menciona ahí algunos personajes que que aparecieron ahí. Dice, de personas como ¿quién? Como Tíquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas y Ninfa. Fíjense, unos nombres muy conocidos y otros nombres ¿qué? Pues no tan conocidos, pero que hicieron su parte en la predicación del evangelio. De hecho, Pablo los nombra, ¿verdad? En algunas de sus cartas dice a Aristarco que me ayudó, un decir, a Ninfa, la iglesia que está en la casa de tal. ¿Sí? El evangelio dice que incluía a todos. Esta semana estudiaremos, bueno, esa estrategia de Pablo. La parte del domingo tiene por título Lecciones de Evangelización, y empezando ese día, hermanos, hay un dato bien interesante acerca de Pablo. Dice que Pablo compartió y comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el evangelio. Era un buen evangelista, ¿verdad? Era un buen maestro. Y dice que se calcula, hermanos, de hecho, ustedes pueden encontrar en la Biblia los encabezados, el primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo encarcelado en tal lado, Pablo encarcelado en otro lado. O sea, menciona muchos lugares que mientras Pablo no estaba preso, pues él visitaba. Y cuando tú te fijas en un mapa, hermanos, porque a veces, como no conocemos esos lugares, pues nada más decimos, oh, pues fue a Tesalónica. Oh, pues que Pablo andaba allá, lo apedrearon en Listra. Oh, que a Pablo lo apresaron en Roma. Y escuchamos esos lugares, pero no nos imaginamos cuán cercas o cuán lejos estaban esos lugares. Cuando nosotros vemos en el mapa, podemos ver las distancias tan grandes que Pablo recorría. Y no, Pablo no traía su carro último modelo, ¿verdad? No traía un transporte, ¿verdad? No decían como hoy, bueno, hoy estoy en Estados Unidos dando una conferencia y el día de mañana ya estoy en Brasil, porque me tengo, pues, cuestión de horas, ¿no? Un decir. Hermanos, Pablo no. Dice la lección, ustedes vieron ahí, que la mayoría de kilómetros que menciona ahí, calculan que recorrió unos 21,500 kilómetros. Y lo asombroso no es la cantidad de kilómetros. ¿Cuál fue lo asombroso? ¿Se pueden imaginar, hermanos? Lo hizo a pie. ¿Cuál sería el motor
de Pablo. El amor a Dios, al Evangelio y al prójimo. Y esto, bueno, debería darnos pues algo de vergüenza, ¿verdad? Porque hoy en día pues ya hay transportes un poco más rápidos, ya no hay. Y sin embargo, pues no recorremos ni grandes distancias, ni cortas distancias, a veces, ¿verdad? No estoy hablando en general, para predicar el Evangelio. Eso quiere decir que tal vez tengamos un problema. Si a Pablo lo que lo motivaba, lo que lo movía era el amor a Dios, el amor al Evangelio, el amor a las almas para que no se perdieran, entonces ahí hay una alerta para con nosotros, ¿verdad? Pablo había creído 100% en el Evangelio. ¿Se acuerdan que los apóstoles decían es que nosotros somos testigos? Es que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, y nosotros damos testimonio de esto. ¿Se acuerdan que estudiamos también que Pablo, o una de las características de Pablo en cuanto a la evangelización, era que elegía lugares muy céntricos? Lugares donde eran pasadera, ¿se acuerdan? Y en esos lugares era donde mandaba, o él iba, o mandaba a sus ayudantes, o formaba iglesias para que en el diario pasadera de gente, pues era más fácil de predicar el Evangelio. Esto lo estoy diciendo porque dice ahí que Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto. ¿Se acuerdan que lo vimos esto en las semanas, en semanas pasadas? Pasó en Éfeso, eran ciudades importantes donde el mensaje podía extenderse a varios lugares, a ciudades del interior, dice. ¿Han escuchado ustedes la frase el interior de la República? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del interior de la República. Bueno, una ciudad grande, pero aparte de esa ciudad grande, hay otros estados un poco ya más lejos, pero de donde partes de esa ciudad grande, ¿verdad? A los demás lugares un poco más lejanos. Dice que esos lugares los volvía iglesias. Cuando podía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que vimos en lecciones pasadas? El apóstol Pablo visitaba esas iglesias. Pero ¿se acuerdan que hubo iglesias y hubo grupos que Pablo nunca visitó? ¿Se acuerdan o no? Colosenses. Se cree que los colosenses nunca conocieron a Pablo físicamente. Pero por eso decía, pues voy a mandar a mi colaborador Epafras. Miren esto, miren lo otro. Fíjense, hermanos, qué amor de Pablo, qué interés de Pablo por interesarse por gente que él ni conocía. Nosotros cuando leemos esto, a veces lo leemos así, pero no nos ponemos a meditar en esas cosas. Interesarte por gente que no conoce, hermanos, disculpen la expresión. Pero si no te interesas o no nos interesamos por personas que conocemos, que están a un lado de nosotros, que los vemos cada 8 días, hay que se las arregle como pueda. No, mira que la hermana Pati necesita ayuda. Que le ayude Marco y Carmen. Yo, la verdad, yo no tengo otras cosas que hacer. ¿Me doy a entender? ¿Cuánto nos falta? Preocuparte por las personas que no conoces, pero que sabes que creyeron en Jesús y por eso ya dices, pues son mis hermanos. Escribirles cartas a personas que no conoces, tal vez de amonestación, de amor, de consejos para la iglesia, para su vida. Les enviaba cartas. Exactamente, preocupado Pablo, ¿verdad? Miren, he sabido que allá entre ustedes está pasando esto y está pasando esto otro. Miren, discúlpenme, no lo digo para que se avergüencen. Fíjense con qué palabras les hablaba.
pero más bien porque los amo, les escribo estas cosas. Solamente estoy parafraseando, hermanos, ¿verdad? Se preocupaba por sus hermanos, porque le preocupaba que esas personas pues fueran o cayeran y entonces esas personas delante de Dios se perdieran. A Pablo le preocupaba y decía, es que ¿cómo se va a perder un alma? ¿Cómo se van a perder estas personas? ¿Verdad? Por eso es que vemos que Pablo entregó, desde el momento de su conversión, entregó su vida a Jesús, entregó su vida a la proclamación del evangelio. Fuese que estuviera en libertad, fuese que estuviera preso, su preocupación, su propósito, su meta en esta vida era la salvación de las almas, ¿verdad? Él no formaba iglesias, ¿verdad? Hoy en día se forman iglesias con intereses económicos. Hoy en día se forman iglesias con intereses para decir, ay, es que la iglesia tal tiene 25 iglesias, solamente con el afán de números. A ver, las iglesias están todas vacías, pero son 25 iglesias. Con el afán de presumir, ay, somos tantos, hermanos. Nosotros vamos a ver que los propósitos o los motivos de los discípulos de la iglesia primitiva distan mucho de los propósitos de las iglesias actuales, ¿verdad? En todos los aspectos. Y es triste, pero es la condición en la que las iglesias están hoy. De este modo, dice la lección, las cartas de Pablo hacían saber a los creyentes que Pablo se acordaba de ellos y les preocupaba su bienestar. Y dice, mira, porque el apóstol Pablo pues era alguien grande, ¿verdad? Para empezar en su conocimiento, quién era Pablo, en su celo, en todo Pablo. Entonces era bonito cuando los creyentes, bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Imaginario. ¿Se imaginan que de alguna manera un día llegando aquí dijéramos, llegó una carta del apóstol Pablo? ¿Cómo nos sentiríamos? Ay, a ver qué nos va a decir Pablo, ¿verdad? O llegó una carta de Juan de allá de Patmos, nos mandó una carta. Ay, pues nos sentiríamos bien, ¿verdad? Oye, a ver qué nos va a decir. Está preocupado por nosotros, nos haría sentir bien. Bueno, los creyentes de aquel tiempo, de esas iglesias, dice que se sentían bien, ¿verdad? Porque decían, Pablo está preocupado por nosotros, Pablo está al pendiente de nosotros. Dice que habla la lección ahí de este personaje Tíquico, ¿verdad? Que no son nombres pues muy comunes, ¿verdad? En nuestra cultura. Incluso, ¿verdad? Algunos por ahí hasta como que les da risa, dice, ay, Tíquico, ¿verdad? Como que me suena, y los mexicanos somos buenos para acomodarle, ¿verdad? Tíquico me suena como a esto, y hasta risa nos da, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos lo que significa Tíquico, más de alguno de nosotros quisiéramos llamarnos Tíquico, ¿sí o no? Porque quiere decir ¿qué? Afortunado, ¿verdad? Dice ahí que quiere decir afortunado. Dice que Pablo lo consideraba, y así era, un emisario digno de confianza. ¿Sí? Pablo, gracias a Dios, Pablo no estaba solo. Pablo había levantado, ¿verdad?, otros hombres fieles que le ayudaban en la obra de evangelización a Pablo. Uno de ellos era Tíquico. Y en el libro de Colosenses y en el libro de Efesios, si no estamos mal por ahí, dice que Pablo habla de estos personajes y cita unas características de estos personajes. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Cómo era Tíquico? A ver. Fíjense las características buenas que da Pablo de este hombre. Miren, yo les voy a mandar a Tíquico, ¿sí? A este hombre que es afortunado, ¿sí? Este hombre no es cualquier hombre, es como una carta de recomendación, ¿verdad? Este hombre, para empezar, es un hermano amado. Este hombre es fiel. Este hombre es ministro en el Señor.
¿Mm? Es consiervo, ¿verdad? Exacto, él les va a decir cosas, ¿verdad? Tanto de palabras de Pablo como palabras del mismo, ¿verdad? Por ser fiel, por ser ministro en el Señor, por ser digno de confianza. Dice que este hombre Tíquico estuvo durante su segundo encarcelamiento en Roma de Pablo. Fíjense, hermanos, es bien fácil decirlo. Ay, Tíquico estuvo ahí con Pablo cuando a Pablo lo apresaron por segunda vez, Tíquico fue su cuadro, ahí estaba. Pues qué fácil decirlo. Pero ¿se dan cuenta de todo lo que conlleva, lo que hay detrás de esto? En un encarcelamiento, tan solo estar encerrado, ¿eh? Estar lejos de tu casa, estar lejos de... ¿Creen que Tíquico no tenía familia? Pablo, obviamente, ¿no? Estamos hablando ahorita en especial caso de Tíquico. ¿No tendría papá? ¿Tendría mamá? ¿No sabemos hijos? Bueno, yo no sé, disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Trabajo, pero a Tíquico, ¿qué? No le importó nada y por eso Pablo dice, ¿verdad? Dice que estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Ahora, si Tíquico no estuvo encarcelado, tan solo para estar cuidando de alguien encarcelado, conlleva muchas responsabilidades. Dice que desde donde fue enviado a Éfeso, fíjense, aunque Tíquico, ¿verdad? Aparece ahí, dice, fue enviado a Éfeso para reforzar la obra ahí, ¿verdad? Tal parece que Pablo estaba encarcelado y entonces manda a Tíquico para que refuerce la obra en Éfeso. ¿Cuál obra? Pues la obra del evangelio, ¿verdad? La obra de evangelización. Y dice, aparece otro nombre ahí. ¿Qué otro nombre aparece? ¿Quién más? Onésimo, fíjense, aparece Tíquico, dice, pensó también Pablo enviar a Tíquico a Creta, donde estaba Tito. Dice que Tito también tiene, o Pablo, ¿verdad? Tiene una carta a Tito. Sí, exactamente. Dice que los acompañaba Onésimo. Fíjense, este Onésimo era un converso de Pablo. O sea, este Onésimo, pues él no conocía el evangelio, pero Pablo le empezó a hablar del evangelio y Onésimo, ¿qué? Creyó, o sea, por eso les llama Pablo mi hijo, ¿verdad? Porque algunos de estos hombres eran conversos del apóstol Pablo. Y miren, eran conversos y después ahora Pablo, cuando ya eran conversos, ahora los utilizaba para que le ayudaran en la obra. Y creciera el evangelio, hermanos, es como una cadenita, ¿sí? Fíjense cómo, dicho sea de paso, tal vez en la predicación vamos a ver un poco o algo de esto, ahorita se juntó ahí, ¿verdad? Moría o desaparecía, o como ustedes quieren llamarlo, alguien que había predicado el evangelio, pero Dios levantaba a otro. Y ese otro predicaba el evangelio y convertía a otros, y aquel deponía la armadura, y aquellos que quedaban seguían con la predicación del evangelio. Por eso hoy, hermanos, dice el don profético que si alguien ha creído en Jesús, voy a parafrasear para darle la idea, acaba de nacer un nuevo evangelista. Si tú has conocido el evangelio, si tú que me estás viendo, has conocido el evangelio de Jesucristo, te has bautizado, has creído en Jesús como tu Salvador, hermano, tú y yo tenemos la necesidad, tenemos la obligación de predicar el evangelio de Jesucristo. Nadie, una persona que dice que se convirtió a Jesús, una persona que dice que nació de nuevo, una persona que dice estar esperando la segunda venida de Jesús, no puede decir eso si no está predicando el evangelio, si no está sirviendo.
como colaborador para la predicación del evangelio. Ya lo hemos dicho alguna vez, nadie puede decir, es que a mí eso no se me da. No, es que yo como que eso de predicar como que a mí no me gusta, hermano. Todo aquel que nace en el reino de los cielos tiene que ser un colaborador para la predicación del evangelio. Porque si no somos siervos inútiles. ¿Se acuerdan de que el Señor Jesucristo dice esto? No me lo tomen a mal. El Señor Jesucristo dice, si ustedes hacen, y eso dice cuando hacen lo que les corresponde. Si ustedes hacen lo que les corresponde, yo creo que si estuviera Jesús aquí y nos dijera, miren, si ustedes hacen lo que le corresponde, cualquiera pensaría, ay, nos va a dar la recompensa, ¿verdad? O nos va a felicitar. Pero Él dice, si ustedes hacen lo que les corresponde, son siervos inútiles. Dando a entender que no es suficiente con hacer lo que corresponde, tenemos que, ¿qué? Hacer más. Nuestra hermana quería comentar. Que es una empresa. Uh-huh. En una empresa, pues para que funcione, hay que trabajar todos en conjunto. Y todos trabajan común. La empresa del Evangelio de Cristo, pues para que funcione, por eso dice aquí que gracias a que todos, todo el equipo de Pablo trabajaban en el equipo, Ok, ahí es así. Miren, y tomamos el ejemplo que pone nuestra hermana, la empresa del evangelio. Todo aquel que se mete a una empresa pues es para trabajar, ¿o no? Yo no conozco a alguien que se mete a una empresa nomás para ir ahí a pasársela bien. ¿Se imaginan a alguien que se mete a una empresa y empiece ahí a jajají, jajaja, y a comer y nomás quiere estar en la pura hora del receso? ¿Y qué le dirá el dueño de la empresa? Oye, pues no me sirves, ¿verdad? Pues no estás trabajando. Aquí no vienes a echar relajo, dicen por ahí. Aquí no vienes a hacer amigos. Aquí no vienes a divertirte. Y todavía quieres tú venir a esto, todavía quieres que te pague. Hermanos, yo creo que una persona humana en sus 5 sentidos no haría esto. ¿O sí? ¿Y Dios? La empresa del evangelio es una empresa. Queremos entrar a esta empresa para divertirnos nada más, para conocer a gente, para hacer amistades, por los beneficios, ¿verdad? Ay, las bendiciones, yo me meto a la empresa de Dios, a la empresa del evangelio, pues para que Dios me cuide, ¿sí? Para recibir el seguro. Me meto a la empresa de Dios para que no me falte nada. Y para recibir una recompensa. Bueno, ¿y tus responsabilidades como cristiano cuándo las vas a hacer? Esa es la empresa del evangelio. Ve a Pablo, ve a estos hombres. Entraron a la empresa del evangelio a trabajar. Por amor a Dios, por amor a las almas. La parte del lunes dice que, se llama conectividad en la iglesia, ¿verdad? Menciona que Pablo, ¿verdad? En sus cartas, pues saludaba a aquellos hombres que estaban en las demás iglesias. Menciona que Marcos, ahí aparece el nombre de Marcos. ¿Se acuerdan? Aquel Marcos que es conocido por ¿qué? Exactamente, ¿se acuerdan? Exactamente, aquí dice primo de Bernabé. ¿Se acuerdan que por ahí hubo un malentendido, ¿verdad? Que decía, bueno, que fueron a trabajar el evangelio y entonces Marcos sintió como durita la cosa y dijo, yo mejor me voy, ¿verdad? Y Pablo dijo, bueno, este así no nos sirve, ¿verdad? Y después alguien por ahí, no, pues vamos a traernos a Marco. Y dijo, no, a ese ni lo traigas, ese no, ese ya ves la otra vez cómo nos dejó. Aunque después el mismo Pablo, ¿verdad? Tal vez en su humanidad,
pues se da cuenta y dice, bueno, ahora reconozco que Marco como que otra vez, o Marcos, pues recapacitó y me ha sido útil, ¿verdad? Después de que no lo quería, ajá, se reivindicó, ¿verdad? Y aparecen esos nombres. Aparece también el nombre de Aristarco, ¿verdad? Esos nombres raros. Este Aristarco dice también que se lo describe literal, a este sí, como compañero de prisión, fíjense. No solamente Pablo, a veces pensamos y escuchamos el nombre Pedro, escuchamos el nombre Pablo y decimos, pues esos hombres grandes, ¿verdad? Llenos de fe, hasta discípulos de Jesucristo. Pues, ¿quién no? Pero, hermanos, hubo otros hombres que no fueron apóstoles, que no fueron, o no lo tenemos nosotros en nuestra mente como esos hombres grandes, que eran hombres como nosotros, como tú y como yo, y que soportaron las mismas pruebas, las mismas penurias que estos grandes hombres de Dios. Aquí tenemos a este hombre llamado Aristarco, dice que Pablo lo llama compañero de prisión. Estuvo este hombre también encarcelado con Pablo y se los describe como que eran soldados, ¿verdad? Sí, soldados vestidos con la armadura de Dios, hablando de la armadura, ¿verdad? Fíjense en esta, no sé si se puede llamar metáfora o ejemplo, pues, para no meternos en problemas. Fíjense cómo se les llamaba de esta manera. Dicen que eran soldados que traían puesta la armadura de Dios. Y dice que ¿cuál era su lucha? Dice que su lucha era liberar a los que estaban cautivos para Satanás. ¿Cómo ven? Ellos realmente lo veían así, hermanos. O sea, su fe era tan grande, estaban tan entregados a la obra del evangelio, que ellos no lo veían ni siquiera como un ejemplo, no lo veían como algo. Ellos veían realmente, ellos decían, nosotros somos soldados de la cruz, somos soldados de Dios, y nuestra tarea es liberar a las almas que tiene esclavo Satanás. Ese es nuestro trabajo. Para que esas almas, una vez que fueran libertadas, ¿verdad?, del reino de Satanás, fueran esclavos, ahora, o fueran prisioneros, pero ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Dice que Aristarco y Marco eran cristianos de origen judío, ¿sí? O sea, eran judíos. Ustedes saben que hasta la fecha hay hoy judíos que no creen en Cristo. Hasta la fecha. Hoy están esperando al Mesías todavía. ¿Imaginan qué tristeza, hermanos? Qué tristeza que después de 4,000 años, después de 3,000 años, todavía estén esperando al Mesías prometido. Y escuchan de Jesús y dicen, bueno, él fue un profeta. O él fue un maestro. Un filósofo. Pero todavía no viene el Mesías. Y entonces lo están esperando. Y lo que va a pasar, lo que va a suceder, que cuando Satanás, por ahí en la serie del Nuevo Orden Mundial que está en el canal, ahí ustedes van a ver cuando Satanás se haga visible en esta tierra y se diga, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, y entonces repercute por los aires, Cristo ha venido, ¿quiénes van a ser los primeros que van a caer? Los judíos, ese pueblo que rechazó al verdadero Mesías. Van a ser engañados muchos más, ¿verdad? Pero entonces estos sí eran judíos, pero ellos sí creyeron en Jesús, ¿verdad? Pero dice que hay unos colaboradores de Pablo que no eran judíos, que eran gentiles, y sus nombres son Epafras, Lucas y Demas. Estos no eran judíos de nacimiento. Sin embargo, podemos ver que Pablo no es un estorbo para Pablo. Oye, ¿sabes que ustedes no pertenecen al pueblo de judío? No, ustedes no. La salvación nomás es para los judíos. No vemos a Pablo decir eso. Pablo había comprendido bien el evangelio. Pablo en sus cartas, en sus epístolas, ustedes saben que dice, ya no es judío el que es. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan?
Ya no la circuncisión, no nomás es el de la carne. Ahora es acá el corazón. Por eso es que Pablo dice, bueno, no importa que ustedes sean gentiles, ustedes han creído en Jesucristo. Y entonces estos hombres, Epafras, Lucas y demás, dice que los utilizó, ¿verdad? Pablo como sus colaboradores para la predicación del evangelio, a pesar, porque fanáticos siempre ha habido y los habrá, a pesar de algunas tensiones existentes en las iglesias de ese tiempo entre los cristianos de origen judío y los de las raíces gentiles. O sea que había hombres que decían, no, pues no le hace que sean gentiles, en Cristo todos somos uno, ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo no hay judío ni griego, todos somos uno en Jesús. Muchos lo entendían, pero muchos no entendían. Muchos decían, no, pues que cómo los vamos a meter acá. No, esos son gentiles, como hoy, ¿verdad? Hoy, aunque nos parezca raro, todavía existe ese tipo de pensamiento. Oye, miran, ahí andan unas personas que aunque no concordamos con sus doctrinas, pero andan predicando el evangelio, son llamados testigos de Jehová. Qué bueno, Dios bendiga a nuestros hermanos. Unos decimos así, ¿verdad? Pero otros dicen, no, ¿cómo que nuestros hermanos? No, esos son testigos, esos no. Nosotros tenemos la verdad, nosotros somos adventistas. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Pensamientos. Fíjense que en aquel tiempo había esos problemas y hoy no ha dejado de ser esto también. Pero dice que a pesar de eso, bueno, Pablo, ¿verdad? Los utilizó como sus colaboradores y dice que esos colaboradores eran capaces de trabajar eficazmente juntos. No importa si eran judíos de nacimiento, creyeron en Jesús, o no importa si eran de Macedonia, no importa si eran por allá de tierras paganas, no le hace dónde fueran, habías creído en Jesús, podían trabajar juntos, ¿sí? Porque lo que verdaderamente importaba era la extensión, la predicación del evangelio y la conectividad que debieran ellos de tener como iglesia Marco. Sí. Para Pablo ya se habían derribado esa barrera de separación entre los judíos y los gentiles. Ahora, yo me imagino la impresión de la gente para ese tiempo, que vieran predicando a un judío y a un gentil o llevándose bien. Entonces, tal vez indirectamente, muchos de ese tiempo, por la impresión de ver eso, a ver, ¿cuál es el mensaje de ellos? Y tal vez en ese sentido se ganaron muchos conversos para Cristo por causa de simplemente el derribar esa pared, esa separación que había entre ambos grupos. Así es, y muchos se gozaban, hermanos. Muchos decían, ¿se acuerdan cuando el mismo Jesús hablaba con la samaritana? Cuando el mismo Jesús habló con aquella mujer que le dijo, no es bueno que yo le dé el pan a los perrillos. ¿Se acuerdan? Pero que aquellas mujeres y aquellos hombres que no eran del pueblo de Dios se ponían contentos y decían, la salvación también es para nosotros. Nosotros también podemos. Era una alegría. Pero para muchos exclusivistas, lamentablemente la mayoría que eran escogidos del pueblo de Dios, ellos se enojaban. Y ellos no querían. Y decían, no, es que esos... ¿Sí? Miren, dice aquí la escuela sabática, estos colaboradores, hablando de Epafras, Lucas y demás, eran capaces de trabajar eficazmente juntos y unidos en armonía. Y ahora escuchen, sin embargo, al decir solo, Pablo parece dar a entender cierta decepción. ¿Por qué? Por el hecho de que no hubiera, pero no solo el hecho de que no hubiera más, escuchen, por el hecho de que no hubiera más cristianos provenientes del judaísmo a su lado en sus sufrimientos. O sea, eran más los gentiles que ni los judíos que eran el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, es lo mismo que pasa hoy. Es lo mismo que pasa hoy. Mira, tú invita a la iglesia adventista, a la iglesia adventista donde tú vas. Tecnológico, Camelinas, el Arquito, menciono las iglesias que están aquí cerca, pero de tu estado donde tú estás, de tu país. Tú mencionas en la iglesia que la próxima, así de sorpresa, nada de que días que es el día de esto, no. Tú anuncia el próximo sábado, saliendo del culto divino, vamos a ir a repartir caminos a Cristo, vamos a ir a repartir conflicto de los siglos.
De esos que van cada sábado a la iglesia. Y yo espero equivocarme. Pero te lo aseguro que si van 10, son muchos. Esos son los que representan a los judíos. Que Pablo diría, son tan pocos. Tan pocos son los que van. Estos adventistas, judíos modernos, pues. Espero me estén entendiendo. Y hace el mismo ejercicio. Un día di que saliendo del culto va a haber comida. Di que saliendo del culto va a haber un paseo no sé en dónde. Un cumpleaños. Di que va a haber estas ridiculeces, ¿verdad? Para mí. Baby shower. Di que va a haber todo esto. Y tú fíjate cuántos van a ir. ¿Pasaba algo similar acá? Dice Pablo, voy a creer que estos 3 gentiles mejor sean mis colaboradores, y de los judíos, unos poquitos ahí de los que debieran de haber sido más. Nuestra hermana. Es como hemos visto, hemos hablado, hemos conocido, y el amor parece no estar en los adventistas como nosotros. Así dicho, es. o como dice la Escritura. Sin embargo, vamos a ver a los católicos que no conocen lo que conocemos. Sin embargo, están dispuestos a socorrer a cualquier persona que necesite, sin estar con prejuicios, ni siquiera haciendo discriminaciones. Entonces, de todas esas, por eso, no es bueno llenarnos la boca de que yo soy el pueblo de Dios, porque estamos tan falsos y hacen mejor los que no conocen las cosas. Por eso, el libro de la señora Elena dice que en los últimos tiempos mucha gente de los católicos va a ser salvo, porque va a conocer lo que hoy conocemos nosotros, pero que no le hemos echado ganas. En cambio acá, si nosotros queremos hacer algo que hemos creído y hemos visto en la Escritura, pues a veces se ponen en contra de nosotros. Es solamente ellos y no. El mundo fue rescatado de Cristo, todo el mundo. El que no quiera, bueno, no quiso. Pero Jesús no vino a morir por una religión o por un grupo o por cierta clase de personas. Jesús murió por todos. Y el que lo aceptemos, Él nos va a llevar poco a poco hasta donde tenemos que llegar. Así es, hermanos. Y miren, yo quiero darles un mensaje a ustedes, hermanos, y a los que nos están viendo. Hoy en día, todas las religiones se dicen ser la iglesia verdadera. No, esta es la verdadera. Los católicos, ¿verdad? Que los queremos mucho y los respetamos mucho porque son muy fieles, muy devotos aún en lo que ellos creen. Ellos dicen, no, pues aquí está la verdad, ¿verdad? Los testigos de Jehová, no, pues es que nosotros somos la iglesia verdadera. Los adventistas, aunque yo estoy convencido que la iglesia de este tiempo es la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, va a llegar un momento, y está profetizado así, que de todas las iglesias va a salir unos poquitos, y esos poquitos que lleguen a comprender la verdad y salgan de todas esas iglesias, esos son los que van a conformar la iglesia de Dios al final del tiempo. Los fieles, los que sean fieles. Mira, no importa si tú eres católico, no importa si tú eres pentecostal, si tú eres testigo de Jehová. Es más, a ti te digo, no importa si eres adventista. ¿Qué importa lo que eras? Si no llegas a conocer la verdad y no vives la verdad y no la pones en práctica la verdad, hermano, no te sirve de qué iglesia seas. Pero si tú eres católico, adventista, pentecostal, testigo de Jehová y llegas a conocer la verdad por la gracia de Jesús y vives la verdad y eres fiel a Dios, hermano, tú vas a llegar a ser salvo. Porque vas a despertar del error en el que estás y vas a llegar a ver la verdad. Ahorita vamos a llegar ahí, ya vamos a terminar, hermanos. Dije que íbamos a ser más puntuales, ¿verdad? Para que los estudios no duren tanto y ustedes puedan acompañarnos todo el estudio. Miren, en la parte del lunes hay una pregunta. Miren, las amenazas a la unidad no son algo nuevo. Y estamos de acuerdo, claro que sí, las amenazas a la unidad no son algo nuevo. Acuérdense que estamos viendo la conectividad de la iglesia.
unidad entre judíos, unidad entre gentiles, todos trabajaban para la aplicación del evangelio, pero dice que hay amenazas en la parte del lunes, en la parte de hasta abajo, en el último párrafo. En los últimos años, la iglesia adventista ha experimentado profundos cambios a medida que se ha extendido por todo el mundo. ¿Verdad o mentira? Claro que sí, claro que sí. Y algunas fuerzas han atentado contra su unidad. Y estamos totalmente de acuerdo. Aquí el problema es que malentendamos la unidad. Voy a terminar y enseguida hablamos de esto. Esta presión sobre la unidad puede sentirse en todos los niveles de la iglesia. Miren, es verdad lo que dice aquí, que hay personas o grupos o como ustedes quieran que han atentado contra la unidad de la iglesia. Claro que sí. O fuerzas. Ojalá fueran las fuerzas del enemigo, ¿verdad? Porque si esa lucha siempre va a haber. Pero la iglesia adventista, y tú como adventista que me estás viendo, tú debes de saber que no toda unidad es buena. Hoy en día, y les voy a poner un ejemplo, de hecho en nuestro canal, abajo hay una predicación, tú búscala, puedes ver un video que se llama El que perturba a Israel o algo así se llama. ¿Quién es el perturbador de Israel? Puedes ver la predicación completa para que entiendas de lo que yo voy a hablar aquí, pero te lo voy a decir rapidito. En el tiempo de Elías, ¿había unidad entre el rey y el pueblo, sí o no? Y entre sus sacerdotes, claro que sí. Todos estaban de acuerdo, pero no porque estuvieran unidos, quería decir que estaban bien. Y cuando llegó el mensajero de Dios, mandado por Dios a reprender el pecado, a dar el mensaje de amonestación, entonces Acab, voy a parafrasear, dijo así: este está amenazando nuestra unidad. ¿Sí o no? ¿Quién estaba bien, Acab o Elías? ¿Me están entendiendo el mensaje? Hermanos, hoy en día es lo mismo. Hoy la iglesia adventista dice: ay, están amenazando nuestra unidad. Primero ponte a ver o pónganse a ver si esa unidad viene de Dios. Porque no vaya a ser que estemos en un momento donde hay unidad, pero en el error. Y cuando venga el siervo fiel a reprender, vamos a decir: está amenazando nuestra unidad. Y creyendo que estamos bien, estamos mal. Por eso abramos bien los ojos. ¿Quedó claro, hermanos, este punto? Hermano. Yo personalmente, cuando leí ese párrafo, la verdad sí me alarmé y dijeran por ahí otros hermanos: ¿será que uno está viendo por monos con tranchetes? O qué? Yo me quedé así pensando, porque dije: bueno, aquí está hablando de todos aquellos que no están de acuerdo con las nuevas políticas, por así decirlo, de lo que se está implementando. Así es. Ya en las campañas de evangelización, temas muy light y al bautismo sin una debida preparación, y bueno, pues todas las festividades que ya conocemos. Ahora, esos profundos cambios, ¿son volviendo a las sendas antiguas o es ya lo novedoso? Yo hago la pregunta ahí y al final de la parte del lunes también me quedé pues un poco preocupado, porque la pregunta dice: individualmente para cada miembro de la iglesia organizada, ¿qué puedes hacer tú en tu iglesia local para disminuir las amenazas contra nuestra unidad? Y yo no, o soy mal pensado, pues, como dicen, no creo que esté hablando del enemigo y cómo luchar. Quisiera yo ahí, siendo yo mal pensado, ver a todos esos grupitos que están saliendo, ¿qué hay que hacer pues para atraerlos? Así es. Miren, si la pregunta fuera enfocada en estos dos párrafos que estamos resaltando, y la pregunta es: ¿qué puede hacer en tu iglesia para disminuir amenazas contra nuestra unidad? Hermanos, si la respuesta fuera: lo que tengo que yo hacer como adventista del séptimo día
es arrepentirme delante de Dios, cambiar mi carácter, cambiar mis malos hábitos, cambiar mi gusto a las tradiciones, cambiar mi gusto a la mundanidad. Eso es lo que puedo hacer yo para cambiar, para que la unidad de la iglesia esté firme y fuerte como en la iglesia primitiva. ¿Sí? Pero si las respuestas son, oh, pues yo tengo que callar a aquel que está hablando para que haya unidad en la iglesia. Oh, yo tengo que no dejar a aquel que predique el mensaje del tercer ángel porque eso trae desunidad. Oh, yo no tengo que dejar hablar a aquel porque está señalando los errores de los hermanos o del pastor de la iglesia. Hermanos, entonces eso es lamentable. Porque entonces tú estás diciendo que prefieres que esté todo mal, pero que estén todos unidos. Cantidad a preferir. El conflicto de los siglos dice claramente que los pioneros o la iglesia primitiva decía así: nosotros queremos la unidad de la iglesia, pero si la unidad de la iglesia es sacrificar los principios como cristianos o de la Biblia, se nos parece un precio demasiado caro. Si es así, preferimos la guerra antes que la unidad, antes que la paz. Pero lamentablemente el enemigo ha confundido las mentes. Y ahora el que quiere la unidad en la verdad, lo han hecho parecer que es un rebelde. Lo han hecho parecer que es un alborotador. Lo han hecho parecer que es un disidente. Y aquel que está tranquilo y abrazando al pecado y no diciendo nada para que esté todo bien y satisfaciendo la mundanalidad del pueblo, a ese lo tienen como que quiere la unidad de la iglesia. Por eso reflexionemos en estas preguntas. No vaya a ser que pensando que estamos bien, estamos mal. Por ahí quería decir algo nuestra hermana. Decir que entre los seguidores de Cristo y el mundo hay mucha distancia. Y ahora pues muchas veces dice alguna iglesia, es que tenemos que modernizarnos. Nosotros somos modernos. Las cosas que pasaron ya pasaron. La Biblia dice, tocante al cristianismo, que busquemos las sendas antiguas, cuando todo era fiel, todos éramos iguales, o nos considerábamos iguales. Que hubo por ahí también disensiones como hemos visto. Pero la guía de nosotros es el Espíritu Santo y la santa palabra de Dios. Así es. Y ahí es donde debe de haber unidad, no en el mundo o no en las cosas del mundo. Miren, les voy a decir esto y terminamos con esto. Enseguida toco 2 puntos y se acabó, hermanos, porque vimos que no iba a ser tan larga esta escuela sabática. ¿Quieres que yo te diga a ti que estás aquí, que tú que me estás viendo, creo yo, tú vas a decir si es verdad lo que te voy a decir o no es verdad lo que te voy a decir? ¿Sabes cuál es la diferencia? Tú que me estás viendo, estás preguntando, no, pues es que yo sí concuerdo con el hermano. Tal vez otro va a decir, no, yo no concuerdo, yo porque, bueno, ¿quieres llegar a la verdad? Sí. Primero pregúntale a Dios. Humíllate delante de Dios y di, a ver, ¿cuál es la verdad, Señor? Dime, y Dios te la va a mostrar si eres sincero en tu corazón. Pero algo bien lógico que todos podemos ver. ¿Saben cuál es la diferencia de lo que estamos hablando en cuanto a la unidad? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de unidad? La vertical, unidad, Dios contigo. Y una vez que hay esa unidad, Dios contigo, entonces ahora viene la horizontal, la unidad tuya con los demás. Hermanos, si haces las cosas así, todo está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema de la iglesia adventista hoy y de las demás iglesias? Que quieren pura unidad horizontal. Unidad entre pastores, unidad entre miembros, unidad entre mujeres, unidad entre ellos mismos, y de la unidad con Dios se han olvidado. Y por eso la iglesia está como está. Por eso las iglesias estamos como estamos, porque nos olvidamos de la unidad con Dios. Hemos puesto un ejemplo que hasta un niño de 4 o de 5 años lo puede entender. Imagínate que este centro, ¿cómo puedo hacerlo? Imagínate que este es el centro, ¿verdad? De algo. Y este centro se llama Jesús. Y todo este alrededor acá, imagínate
miles de miembros de la iglesia. Si todos acudimos a Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a haber unidad sin que nosotros la busquemos. Pero si unos buscan a Jesús y otros buscan el mundo, va a haber unidad. No. Va a haber unidad entre ellos, pero no va a haber unidad entre Cristo y su iglesia. ¿Estamos entendiendo? Dicho esto, hermanos, la parte del martes y del miércoles, bueno, habla de mantenernos firmes, habla de que seamos perfectos, de que seamos completos, de que hagamos todo lo que Dios quiere. La parte del miércoles habla de los consejos que la Biblia nos da para esperar al Señor Jesucristo. Que tenemos que velar, que tenemos que renunciar a la impiedad, que tenemos que tener una conducta santa, piadosa, sin mancha, irreprensibles, que tenemos que hacer caso al testigo fiel. Porque si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis capítulo 3, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, es un mensaje directamente para nosotros, pero estaba profetizado, y no nos vamos a justificar por eso, pero estaba profetizado que nosotros le íbamos a decir a Jesús, ¿sabes qué? Ese mensaje a la Odisea que tú dices, nosotros no lo necesitamos, porque nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido, no tenemos nada. Ese mensaje no es para nosotros. Cuidado, porque si no hacemos caso al testigo fiel, dice que nos va a vomitar de su boca, dice que vamos a quedar fuera, hermanos. Viene otro párrafo en la parte del jueves y con esto vamos a terminar. Dice, precisamente se llama un mensaje a la Odisea. Los mismos problemas se repiten una y otra vez, ¿sí o no? A lo largo de la historia del pueblo de Dios, los profetas reprendieron a Israel por adorar como el mundo. Y hoy yo no digo que haya profetas, pero sí estoy seguro que hay hijos de Dios que reprenden al pueblo de Israel moderno por querer adorar como adora el mundo. ¿Cómo adora el mundo? Con tradiciones. ¿Cómo adora el mundo? Con ministerios que son del mundo dentro de las iglesias. Costumbres. Y dice que se repite ante los profetas, amonestaban a Israel por adorar como el mundo, pero lo instaron a repetirse antes de que fuera demasiado tarde. Isaías llegó a lamentarse. ¿Cómo se lamentó Isaías? ¿Cómo se ha vuelto en ramera? Hermanos, en la Biblia, la iglesia apóstata se le llama ramera, a Babilonia. Pero hubo un tiempo en que al pueblo escogido de Dios, al pueblo elegido por sus acciones, por sus costumbres, por sus infidelidades, por sus apostasías, se convirtió en ramera, el pueblo de Dios. ¿Y no dijo aquí que todo se repite? ¿No dijo aquí en la escuela sabática? Si el pueblo de Dios, que tenía hombres como Aarón, que tenía hombres como Moisés, que tenía hombres como Daniel, que tenía hombres como Pedro, como Pablo, y espero que me entiendan, se convirtió en ramera. ¿Qué se puede esperar de nosotros hoy? Pero cuidado con que tú digas que la iglesia adventista se puede convertir en ramera, porque eres un disidente, eres un apóstata, eres lo peor. Pero la Biblia no se equivoca, hermanos, Dios no se equivoca. Aunque sí, después dice que va a ser restaurada y que fue restaurada y que esas tinieblas van a caer. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo, porque Dios va a tener un pueblo santo y puro. Pero, ¿quién te dice a ti que tú vas a pertenecer a qué? Miren, en el tiempo en que la iglesia se convirtió en ramera en el pueblo de Israel, ese tiempo en que la iglesia se convirtió en ramera, todos los que murieron en ese tiempo, siendo ramera, ¿son salvos o son perdidos? ¿De qué les serviría a ellos, a esos que se perdieron, decir, es que el pueblo de todos modos, aunque esté como esté, se va a llegar a restaurar? Bueno, sí, se llegó a restaurar. ¿Y a ellos de qué les sirvió si se murieron en sus pecados? Igualmente hoy, vemos apostasías en la iglesia, vemos tradiciones, vemos que la iglesia no es lo que Dios quiere que sea, y nos conformamos con este pensamiento. Pues es que la iglesia esté como esté, pero es la iglesia del Señor, ¿y a ti qué te sirve?
Sí, Dios la va a restaurar y Dios va a limpiar su iglesia y Dios va a agarrar el aventador y va a limpiar su grano, va a limpiar su trigo, sí, sí. Y si tú sales como Tambo y la iglesia sale victoriosa, ¿a ti de qué te va a servir? ¿Estamos entendiendo? Por eso tú y yo, hermanos, no debemos de consolarnos, porque con eso es lo que te consuelan tus pastores. No te preocupes, Jesús es el capitán. No te preocupes, el barco va a llegar a puerto seguro. Pues sí, va a llegar a puerto seguro, pero sin ti. Va a llegar a puerto seguro, pero sin mí. Por estar. Exactamente. La única defensa, termino con esto, hermanos, Dios perfecciona este mensaje en nuestras mentes y corazones. La única defensa contra el mal es Cristo, morando en el corazón por medio de la fe en su justicia. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por este trimestre. Sigamos estudiando las demás escuelas sabáticas, que seguramente Dios tiene muchos regalos y muchas bendiciones para nosotros en la nueva escuela sabática. ¿Estás en desacuerdo con lo que se dijo, hermano? Pregúntale a Dios. Humíllate delante de Dios, pregúntale a Dios. Lee la Biblia y lee el don profético. Y después de que hagas esto, te lo aseguro que va a cambiar tu forma de pensar. Dios te bendiga.